problema muy frecuente entre la comunidad de pacientes y de familiares con esclerosis múltiple es la obtención de información de manera concisa, concreta y de fácil acceso que sea útil desde el consultorio. Creamos este encuentro y estos 8 encuentros para justamente obtener información de manera que sea utilizada en el día a día de los pacientes con esclerosis múltiple y enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Soy Juan Ignacio Rojas, soy neurólogo, coordino la unidad de esclerosis múltiple y enfermedades mielinizantes en el Hospital Universitario de CEMIC y codirijo el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Y soy uno de los anfitriones de estos encuentros junto con Jorge Chernicki, un ah, amplísimo productor de medios en relación a su experiencia, con quien hemos llevado adelante estos 7 encuentros y este es nuestro 8º encuentro, último encuentro, con quien me siento muy feliz de darle la bienvenida. Bienvenido, Jorge, a este 8º encuentro. Bueno, muchas gracias por la presentación y la verdad que viéndote tu sonrisa me da mucha alegría porque hoy es nuestro último encuentro de este ciclo, el 8º encuentro. Y la verdad que, bueno, feliz y muy contento de llevar a cabo este proyecto que lo pudimos, por suerte, lograr. Pero hoy tenemos una presencia muy importante, ¿no es así? Definitivamente. Es un profesional con muchísima experiencia y más allá de ser un amigo, tiene esa capacidad de comunicar algo que hoy en día hablamos mucho, que es la patología de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. La enfermedad del espectro de neuromielitis óptica durante muchos años fue considerada una variante de la esclerosis múltiple y hoy entendemos que no, tenemos la evidencia de que no. Es una enfermedad que tiene características distintivas desde el diagnóstico, desde las imágenes y desde el tratamiento. Quiero presentar al doctor Edgar Carnero Contenti, un neurólogo con muchísima experiencia en el manejo de esta patología. Bienvenido, Junior. Como le decimos todos, él está de manera virtual y es un verdadero placer y honor para mí que compartas este espacio con nosotros para discutir la patología. Bueno, muchas gracias Juan y a todo el equipo. Felicito sin duda esta iniciativa que tiene mucho valor para toda la comunidad, no solo de pacientes y familiares, sino para toda la comunidad médica. Esta interacción entre pacientes, familiares, médicos, siempre suma y es de gran valor, así que felicito mucho la iniciativa. Gracias. Gracias, obviamente. Gracias, Junior. Yo quiero arrancar la conversación con la pregunta inicial que siempre surge, que es, ¿qué es la enfermedad del espectro neuromielitis óptica y por qué esta diferencia hoy con esclerosis múltiple? Bueno, esa es la pregunta, diría, más importante, porque vos hiciste una introducción que no es menor, que creo que es el punto crítico. Durante mucho tiempo fue considerada una variante de la esclerosis múltiple y hoy sabemos que no. Hoy sabemos y entendemos que el espectro de NMO es un espectro que inicialmente fue relacionado a unos anticuerpos, a un biomarcador que se puede encontrar en el suero. Y hay múltiples síndromes clínicos que se relacionan a este biomarcador. Y entendemos, y a partir del descubrimiento de este biomarcador, que se llama aquaporina 4, que es un anticuerpo que se puede medir en el suero, los investigadores empezaron a descubrir que el mecanismo fisiopatológico por lo cual se genera la enfermedad es distinto al mecanismo por el cual se genera la enfermedad de esclerosis múltiple. Y ese es el aspecto, diría yo, más importante. Pero ¿qué pasa? Durante mucho tiempo fue considerada una variante de la esclerosis múltiple y esto tiene que ver en que muchas manifestaciones neurológicas son muy similares, pero tienen características distintivas cuando hablamos del espectro NMO. Y justamente estas características distintivas, porque se considera una enfermedad neuroinflamatoria del sistema nervioso central, eso significa que afecta al cerebro, que afecta al tronco encefálico y que afecta a la médula espinal, todo eso es lo que nosotros entendemos como sistema nervioso central, y que ocurren pequeñas inflamaciones, pero el problema inicial no está en la mielina, como ocurre en la esclerosis múltiple, y seguramente han hablado mucho de esto, sino que en esta enfermedad el punto crítico es otra célula que se llama astrocito, que le da soporte
a la neurona y que básicamente es parte de la barrera hematoencefálica, digamos, la barrera que divide la periferia del sistema nervioso central. Ese es el punto. O sea, es una enfermedad similar, es inflamatoria, es autoinmune, tiene síntomas similares, pero el mecanismo es distinto y algo que es fundamental es que tiene un biomarcador para su diagnóstico, que esto no lo tiene la esclerosis múltiple. Ahora, Junior, te hago una pregunta, porque para diferenciar un poco, como vos decís, lo que es la patología de esclerosis múltiple, ¿cómo un paciente se da cuenta cuando tiene que hacer este tipo de, digamos, de tratamientos totalmente distintos? A ver, el paciente en realidad va al médico por un síntoma neurológico. Ese síntoma neurológico en esclerosis múltiple y en el espectro NMO fundamentalmente son muy similares, porque afecta a la visión, afecta a la médula espinal, afecta a la coordinación, que son tres síndromes muy frecuentes en los pacientes con esclerosis múltiple y con espectro NMO. Acá el neurólogo es quien, a partir de esos síntomas, tiene que tratar de detectar si estos síntomas no son típicos de esclerosis múltiple, justamente tiene que empezar a pensar en esta patología que se llama espectro NMO. Que de nuevo, al ser un espectro, es un espectro de múltiples enfermedades que se relacionan a un anticuerpo. Entonces, hay pacientes que tienen inflamación del nervio óptico, una neuritis óptica, pero que tienen anticuerpos positivos, que tienen una inestabilidad, que tienen vértigo, que tienen incoordinación y tienen anticuerpos positivos, que tienen una debilidad en los miembros inferiores o en los miembros superiores, que tienen trastornos en la sensibilidad, pero es atípico para esclerosis múltiple y se le solicita estos anticuerpos. Algo que no dije, pero que es fundamental, es que estos anticuerpos son específicos de la enfermedad y que no se encuentran en pacientes con esclerosis múltiple. Ujú, está claro. Eso es algo fundamental a tener en consideración. Ese es un punto central y yo te quiero meter ahí en el punto de cómo se hace el diagnóstico. Es decir, qué herramientas se necesita, porque si te seguimos es un fenómeno inflamatorio en donde sí a nivel molecular difiere de lo que es esclerosis múltiple, pero el proceso es inflamatorio como pasa en esclerosis múltiple, en el sistema nervioso central, en el cerebro y en la médula, tocando el nervio óptico, con síntomas parecidos. Pero ¿cómo se hace el diagnóstico? Porque creo que acá está, siguiendo la pregunta de Jorge, más desde la perspectiva del profesional médico. ¿Qué herramientas o qué fichas tiene que juntar para decir esto es enfermedad del espectro de neuromielitis óptica y no es una esclerosis múltiple? Y lo pongo en el escenario, Jorge teniendo sus síntomas y yendo a un profesional y que viendo esas fichas, decir, esto va por acá y no por acá. Excelente la pregunta. Bueno, lo primero para el neurólogo, lo que nos tiene que hacer sospechar son algunas características clínicas particulares que a veces se asemejan a esclerosis múltiple, pero otras son distintas. O sea, la afección del nervio óptico en espectro NMO no es igual a la esclerosis múltiple. Es similar, pero no es igual. Claro. El síndrome medular, la flexión de la médula es similar, pero no es igual, así como también la afección del tronco encefálico. Entonces, dicho muy a grandes rasgos, la causa más frecuente de inflamación dentro del sistema nervioso central en este tipo de enfermedad es la esclerosis múltiple. Entonces, ¿por qué el neurólogo va a pensar en otra enfermedad? Primero, porque tiene características que no son típicas de esclerosis múltiple. Cuando uno se encuentra con síndromes generales, pero que no son característicos de esclerosis múltiple, yo tengo que empezar a pensar en otra enfermedad como el espectro NME. En ese contexto, yo debería solicitar el anticuerpo. Este anticuerpo se hace en suero, es decir, le hacemos un laboratorio al paciente y obtenemos el anticuerpo. Contamos con otros métodos complementarios. Los pacientes con espectro NMO tienen imágenes que son características o sugestivas del espectro NMO, que no se ven en general en los pacientes con esclerosis múltiple.
Sin embargo, no todo es tan fácil porque a veces existe superposición, incluso radiológica. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero confundir, pero sí lo que quiero decir que muchas veces para el neurólogo es compleja la diferenciación, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista radiológico. Pero en lo que no nos equivocamos seguramente es que si encontramos síntomas clínicos que no son característicos de esclerosis múltiple, son parecidos pero no característicos, y le pedimos el anticuerpo, y este anticuerpo es positivo, es NMO. No es espectro NMO, no es esclerosis múltiple. Y al ser espectro NMO, estamos hablando de una enfermedad con un mecanismo genético, patológico, diferente a la esclerosis múltiple. Estamos hablando de una enfermedad que tiene un pronóstico diferente a la esclerosis múltiple. Si bien esta enfermedad se caracteriza por ataques, brotes, exacerbaciones, recaídas, todos sinónimos similares a lo que ocurre en la esclerosis múltiple, los pacientes con espectro NMO tienen una pobre recuperación. Los ataques son mucho más severos cuando se comparan con esclerosis múltiple y dejan más secuelas cuando se compara con la esclerosis múltiple. Sin embargo, esta enfermedad, el espectro NMO, tiene algo que es distintivo también de la esclerosis múltiple. Seguramente ustedes han hablado a lo largo de todos estos espacios que la esclerosis múltiple va generando una afección silente que va produciendo secuelas o déficits neurológicos que a veces no se relacionan directamente a la recaída. Esto no ocurre en los pacientes con espectro NMO. Los pacientes con espectro NMO tienen sus secuelas neurológicas secundarias a las recaídas, pero no existe esta progresión o este déficit que uno va encontrando sin recaídas, ¿no? Entonces, de nuevo, hay cosas que se asemejan y cosas que son claramente distintas. Y por eso se consideran enfermedades distintas. Ahora, como paciente, porque genera también una confusión tan grande y el paciente necesita saber cuál es su patología. ¿Cómo, Sí. cómo hay algunos tips que uno puede desarrollar para poder transmitirle al médico? Sí, sin duda. O sea, el primer concepto, y que lo preguntan mucho los pacientes es, ¿puedo tener esclerosis múltiple y NMO? La respuesta claramente es no. Por lo tanto, hay que separar. O tiene esclerosis múltiple o tiene espectro NMO. Como el paciente va por síntomas clínicos, el paciente no va por una resonancia, hay algunas características. La inflamación del nervio óptico sugestiva en los pacientes con espectro NMO es que son severas, afectan de forma severa la agudeza visual, pueden ser bilaterales, que eso no ocurre frecuentemente en los pacientes con esclerosis múltiple. Cuando hablamos, por ejemplo, de la médula, los pacientes tienen secuelas severas, tienen trastornos motores muy importantes, bilaterales, simétricos, con un trastorno sensitivo que es bien claro. Esto no lo vemos frecuentemente en los pacientes con esclerosis múltiple. Los pacientes con esclerosis múltiple tienen afección de la médula, en general afecta a una pierna, pero no a las dos. A veces el nivel sensitivo no es tan claro, a veces se puede afectar o no los esfínteres tanto fecales como urinarios. Esto se ve en mucho mayor cuantía en los pacientes con espectro NMO. Pero ahí tiene que estar justamente el entender bien esta enfermedad desde el punto de vista médico para poder separarlo y para decir, estos síntomas son parecidos a la esclerosis múltiple, pero no son típicos. Y por lo tanto yo ya tengo que descartar otras enfermedades, porque no nos olvidemos que el diagnóstico de esclerosis múltiple es de descarte. No existe un biomarcador para diagnosticar la esclerosis múltiple. Entonces, cuando nosotros tenemos una mejor explicación para esos síntomas que pensamos que pueden ser esclerosis múltiple, pero no son típicos, tenemos que descartar otras patologías.
Y en ese descarte de otras patologías, el espectro NMO yo diría que es la patología de descarte más importante. Y que si solicitamos el anticuerpo y el anticuerpo da positivo, tiene espectro NMO, no tiene esclerosis múltiple. Obviamente que existen los grises, existen el porcentaje menor, pero conceptualmente este es el concepto, me parece, que uno le tiene que dejar tanto a los colegas como a los pacientes y familiares. Muy claro. Junior, te quería preguntar respecto al tratamiento. ¿Cómo se trata la patología una vez diagnosticada y si comparte tratamiento con la esclerosis múltiple? Perfecto, yo creo que el fin final, valga la redundancia, tiene que ver con esto. Separar las enfermedades implica hacer un tratamiento específico. El tratamiento específico en el espectro NMO justamente viene a partir de aquellos pacientes que son cero positivos para el anticuerpo. Aquellos pacientes que tienen positivo el anticuerpo y nosotros hacemos el diagnóstico espectro NMO, tenemos que empezar el tratamiento lo antes posible. Y existen drogas que fueron diseñadas específicamente para este subgrupo de pacientes. Pero existen un subgrupo de pacientes que son negativos para el anticuerpo, pero que tienen espectro NMO. Y esos pacientes requieren otros tratamientos que son más tradicionales. Ahora, el punto clave acá tiene que ver con que las drogas utilizadas para esclerosis múltiple no solo no fueron mostradas ser efectivas en los pacientes con espectro NMO, sino que elevan el riesgo de tener recaídas, de tener ataques, de tener exacerbaciones en estos pacientes, por diferentes mecanismos que son muy específicos. Pero de ahí deriva en que hacer un diagnóstico específico espectro NMO nos va a llevar a dirigir el tratamiento y a no equivocarnos en empezar un tratamiento para esclerosis múltiple en estos pacientes cuando puede ser sumamente deleterio, porque, como comentaba, no solo no son efectivos, sino que pueden exacerbar la enfermedad. Y como yo les planteaba, esta enfermedad tiene secuelas a partir de las exacerbaciones, con lo cual la diferenciación se torna fundamental. Y está relacionado un poco, digamos, que el paciente con esclerosis múltiple les ataca a gente más joven. ¿Esto es exactamente igual o hay diferenciación? Bien, desde el punto de vista demográfico, la esclerosis múltiple afecta a 3 mujeres cada un hombre. Sí. En el espectro MO hay 9 mujeres cada un hombre. En la esclerosis múltiple, la edad media, el promedio está alrededor de los 30 años. En el espectro NMO está alrededor de los 40, 42 años. Pero afecta más el espectro NMO a pacientes con ancestros asiáticos o población asiática o con ancestros negros, es decir, población afro. A diferencia de lo que se ve en la esclerosis múltiple, donde la prevalencia es mucho mayor en los pacientes blancos, en los pacientes caucásicos. Entonces, si bien son mujeres, jóvenes, existen ciertas diferencias, pero también similitudes. Junior, te quiero preguntar, como estamos llegando al cierre de esta columna, tu reflexión o tu reflexión más que nada basada en la evidencia respecto a la historia natural, es decir, ¿cuál es el pronóstico, el escenario? Haces el diagnóstico, estás hablando con una persona al cual le dijiste que tenía enfermedad del espectro NMO y te dice, ¿cuál es mi pronóstico? Mi pronóstico en relación a modificar objetivos, mi pronóstico en relación a acumular discapacidad. ¿Cuál es tu respuesta en esa instancia? Bueno, el pronóstico depende mucho de múltiples factores, ¿sí? O sea, para no entrar muy en detalle y para ser tal vez comparativo con esclerosis múltiple, el pronóstico en estos pacientes es mucho peor que en los pacientes con esclerosis múltiple en términos de severidad de las recaídas. Como les comentaba, las recaídas son más severas, dejan más secuelas.
De hecho, hay estudios que dicen que después de una recaída, 50% de los pacientes con espectro NMO quedan ciegos de un ojo, o el 30% de los pacientes puede requerir un apoyo o una ayuda para caminar. Mm. ¿Sí? O sea que nosotros le debemos decir al paciente que el diagnóstico temprano, el inicio de tratamiento temprano, lo que busca es que el paciente no tenga recaídas. Al no tener recaídas, lo que buscamos es que no tenga discapacidad neurológica. Las recaídas llegan a ser tan severas que incluso en el 10% de los pacientes los puede llevar a la muerte la propia recaída. Fundamentalmente, cuando esta recaída termina afectando una parte especial del cerebro. O sea, fíjense lo importante que potencialmente pueden ser las recaídas. Y de acá es que el reconocer este tipo de síntomas hace que nosotros seamos muy específicos y muy severos en el tratamiento agudo y en el tratamiento a largo plazo. Y algo que no es menor es el tratamiento de rehabilitación y el tratamiento de los síntomas, de las secuelas que pueden quedar, que son sumamente importantes para mejorar la calidad de vida de los pacientes. A veces nosotros miramos mucho resonancia, le decimos al paciente que no queremos que recaiga, pero el paciente dice, yo estoy estresado, yo estoy ansioso, yo estoy un poco depre, yo estoy fatigado, a mí me cuesta hacer ciertas cuestiones en mis actividades de la vida diaria, y estos síntomas son muy, muy importantes en escucharlo y en justamente generar un tratamiento sintomático para que el paciente mejore su calidad de vida en el día a día. Ujú. Tal cual, definitivamente. Me quedo con el concepto de el pronóstico puede ser peor, pero si el paciente no tiene actividad, no tiene recaídas, no va a progresar. Y eso es importante, un diagnóstico temprano, preciso y un tratamiento apropiado para ese paciente va a evitar la progresión. Junior, ha sido un verdadero placer escucharte, tener esta conversación. Muchas gracias, Junior, por la verdad tomarte el tiempo y poder comunicarnos toda tu sabiduría. Yo muy agradecido por la invitación y nuevamente felicito la iniciativa y bueno, les deseo lo mejor. Muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal y quédense para las próximas columnas de este encuentro. La esclerosis múltiple y las enfermedades del espectro de neuromielitis óptica son enfermedades complejas. Necesitan un abordaje interdisciplinario. Hoy está alrededor de esto el concepto de unidades de cuidados de pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades del espectro NMO. Para eso vamos a discutir este concepto con el doctor Edgardo Cristiano. Edgardo es el director del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos a discutir este concepto. Muchas gracias, Juan y Jorge, por haberme invitado. Es un placer estar Para con nosotros, porque, reitero, es un privilegio tener al doctor Cristiano con nosotros. Sí, absolutamente. Muchas gracias. Lo que primero surge es, ¿qué es una unidad de cuidados de pacientes con EM y enfermedad del espectro de neuromielitis óptica? Las unidades de de cuidados de esclerosis múltiple es algo que hemos copiado, como muchas otras cosas que copiamos los neurólogos de otras especialidades. En este caso lo hemos copiado de un modelo eh, creado en los Estados Unidos para tratar a los pacientes con accidente cerebrovascular, donde la idea de estas unidades es la de que un paciente tenga un rápido acceso a un tomógrafo, a médicos hemodinamistas y de muchas especialidades que se ocupen básicamente de destapar la arteria que se tapó y de cuidarlo a posteriori. En Europa se copió este modelo y se llevó al terreno de la esclerosis múltiple, eh, y de Europa nos hemos copiado nosotros. Obviamente a determinadas escalas, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos los centros que tienen los europeos a lo largo de todo el país, como sí ellos lo tienen, pero la idea básica es de que un paciente sea el centro de atención en un lugar, yo diría, virtual, ni siquiera físico, en un lugar virtual donde el neurólogo de alguna manera sea el coordinador de
el manejo de ese paciente y lo ponga en contacto con el resto de los especialistas que sean necesarios en cada momento. Y además, que tenga contacto directo con quienes hacen los estudios complementarios, digamos resonancia magnética, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que, siendo el paciente el centro de esa escena, ese paciente o esa persona con esclerosis múltiple y sus familiares, por empezar, deben tener garantizado un acceso. Cuando yo empecé a trabajar en la neurología y en la esclerosis múltiple, esto hace más de 30 años, eh, un paciente tenía que hacer una cola para pedir un turno, levantarse a las 5 de la mañana, después hacer otra cola para ser asistido, viajes interminables, riesgo de caídas entre medio, dificultades de todo tipo. Bien, el tiempo y la innovación tecnológica, obviamente, nos ha llevado a que sea posible modificar eso de una manera sustancial con la virtualidad. Entonces, estos centros que nosotros hemos impulsado a crear ya hace, yo diría, por lo menos 10 años en la Argentina, tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires y como en la mayor parte de las provincias, son centros físicos o inclusive virtuales, Mm. donde los pacientes acceden por vía digital a pedir un turno, a tener una consulta. La pandemia nos ha enseñado muchísimo de esto. Ujú. No hace falta ahora que veamos a un paciente cada 3 meses en forma presencial. Muchas veces lo vemos en forma telemática, Mm. porque lo que queremos es conversar y hacerle algunas preguntas, o que el paciente nos cuente alguna cosa nueva. Si es necesario, lo vemos. Bien, entonces decía que estos centros afortunadamente ya funcionan en la Argentina y la idea es que tengan o que creen un fácil acceso en primer lugar, lo más importante. Mm. Segundo, que en el grupo de profesionales comandado por uno o más neurólogos del barrio, de la zona, del área, de la región, esos pacientes sean, primero, diagnosticados precozmente, que es lo que más nos importa en este momento, porque sabemos que cuanto más precoz es el tratamiento, más efectivo va a ser. Tercero, que el paciente sea evaluado y reciba las directivas necesarias para hacerse los estudios que sean necesarios y los tratamientos que sean necesarios. Para todas estas actividades periféricas, hemos diseñado sistemas en que, como les decía antes, no hace falta la presencialidad en un solo lugar. Los médicos y los no médicos tan importantes o más a veces que los médicos que trabajan en estos equipos, digamos, kinesiólogos, rehabilitadores, psicólogos, urólogos, etcétera, tienen un contacto estrecho y directo entre sí y obviamente con el paciente. Mm. Y esto lo que genera es una red de contacto y de saber qué está pasando en ese paciente o qué le pasa a este paciente, tanto unos especialistas como los otros, y además se crea un diálogo entre los especialistas o quien interviene en toda esta cadena. Claro. Y como vos, Juan, muy bien decías, eh, esta es una enfermedad crónica, quiere decir que se prolonga en el tiempo, y a lo largo del tiempo aparecen distintos síntomas, que muchas veces aparecen, luego desaparecen, aparecen unos nuevos, Mm. y todo esto requiere de
la constante visión del neurólogo, de saber qué es lo que está pasando y cómo actuar. Y sobre todo, el neurólogo es el estratega de este grupo. Claro. O sea que estaría articulado con el neurólogo entendiendo cuáles son las disciplinas que tienen que tener el paciente con esclerosis múltiple para el seguimiento y que estén todas articuladas. Y la pregunta que surge es, o que se desencadena es, no necesariamente tiene que estar todos en un mismo lugar físico, sino que mientras estén articulados pueden estar dispersos, pero asegurando el correcto funcionamiento y el correcto seguimiento del paciente. Juan, muy bien lo decís y lo has explicado todo. No, En lo este fuiste bien. momento, la comunicación es accesible al paciente. Todo paciente tiene por lo menos un teléfono celular Claro. y es accesible al equipo profesional. O sea, entonces, ¿cuál es el problema en estar conectados? Ujú. Es totalmente innovador. La verdad que la copia que usted decía a los europeos es totalmente innovador porque un paciente puede estar muy tranquilo sabiendo que hay un grupo humano, como usted dijo, de profesionales donde están detrás de todos los problemas que puede tener. Exacto, y todos tienen una historia clínica electrónica, o sea que Y distintas, cada yo uno prendo la computadora y sé qué le está pasando a mi paciente, y el urólogo prende su computadora qué bueno, y muy también bueno. sabe qué le está pasando al paciente. O sea, todos sabemos lo que está pasando en tiempo real, en tiempo real. ¿Cómo Esto se es llaman estas unidades? unidades de cuidados en esclerosis múltiple, y ahora hemos agregado en neuromielitis óptica como un anexo. Obviamente la neuromielitis óptica es una enfermedad mucho menos frecuente, ¿no? Pero que requiere los mismos cuidados a grandes rasgos, digamos. Ujú. Y en Argentina se implementa, o sea, el concepto está implementado así como se desarrolla en Europa y Norteamérica, Argentina lo tiene implementado y lo implementa para el cuidado y el paciente debiera buscar esa atención para optimizar su cuidado. Esto más que nada pensando en el mensaje para el paciente que busque eso. Se ha demostrado que la atención en estas unidades o centros, o como querramos llamarlos, hace a la atención más eficiente, es decir, con mejores resultados, con menos tiempos muertos en el medio, y en forma obviamente más económica para el sistema, para los pagadores, financiadores, etcétera. O sea, Para el ventajas por paciente todos lados. digamos, lo mejor que le puede pasar. No Obviamente, tener que trasladarse. primero pensamos en el paciente, obviamente. Es muy bueno, la verdad, muy bueno. Excelente, excelente. Bueno, la verdad que hoy el concepto de unidad de cuidado es hacia donde se va manejando, sobre todo para esto, para optimizar el cuidado de los pacientes, y es importante por ahí compartirlo con la comunidad de pacientes y sobre todo con los colegas, para que empiecen a trabajar más en red y que no necesitan la estructura física, sino que es la interacción con otros colegas entendiendo qué es lo que necesita el paciente. Es brillante tu idea, Juan, Sí, y lo que estás diciendo. lo tomo por ahí de lo que usted comenta, que en definitiva es cómo se está moviendo desde la parte académica científica en el cuidado de pacientes con esclerosis múltiple el mundo. Muchísimas gracias Gracias, doctor. por acompañarnos. Un gran placer, un gran placer. Quédense, recuerden suscribirse para ver este contenido, para sugerir otro contenido y para ver las próximas columnas de este encuentro número 8. Gracias. El diagnóstico de esclerosis múltiple en general se acompaña de un impacto fuerte para las personas y para el entorno, que lleva a un replanteo de los objetivos y las metas en su vida. Sobre todo lo que tiene a consecuencia es una limitación del potencial de las personas que han sido diagnosticadas.
Vamos a discutir este tema del replanteo de los objetivos y de las metas con una experta, yo diría, en el tema, la licenciada Karina Bustos. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos en esta discusión tan central del día a día. Gracias, Gusto Karina. de estar acá, gusto enorme de poder compartir con ustedes hoy sobre estos temas, ¿no? Exactamente. Sin duda, muchas veces nos enfocamos en la resonancia, en la clínica y esto lo dejamos de lado, pero en definitiva termina siendo lo más o uno de los puntos más importantes. Sí, yo diría uno de los puntos más importantes porque realmente como psicoterapeuta, habiéndome dedicado especialmente a estas cuestiones, yo diría intrínsecas y motivacionales, ¿no? O sea, porque uno habla de objetivos y habla de cómo asocias esto al tema motivacional, qué pasa con las personas en situación de crisis en general y bueno, en particular en este ámbito que me he dedicado tanto a repensar en relación a este tipo de diagnóstico. Diría que como todas las personas que atravesamos crisis, en particular en este tipo de territorios, hay cosas que siguen siendo iguales y hay cosas que se resetean. Por lo menos esa es como mi experiencia. Mm. Pienso que como toda dinámica del ser humano, tiende a conservar cuestiones que son intrínsecas y que no se modifican a pesar de las problemáticas que puede estar atravesando en relación a algún tipo de limitación. Eh, pero en mi experiencia hay cuestiones que de acuerdo al contexto sí se modifican y uno los va adaptando, ¿no? Sí. Concretamente, cuando aparecen determinado tipo de déficit, uno lo que trata es como de brindar apoyos para que esto siga eh, pudiendo conservar. En mi visión, creo que lo que uno conserva es lo intrínseco, aquello que trasciende la limitación, ese tipo de objetivos. Bien. Por ejemplo, Por ejemplo, yo lo vinculo esto mucho a los proyectos personales, los proyectos de vida. a ver, Eh, a mí me gusta mucho hablar de identidad, ¿no? De identidad en el centro del sistema. Y habitualmente nosotros hablamos de la persona en el centro del sistema. Yo intenté ir un poquito más, pensando que el concepto de identidad como algo que nos constituye y nos define, tiene precisamente esta dinámica. Hay cosas de nuestra identidad que están a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, lo que yo llamo las cualidades innatas, los talentos innatos, aquello que podría llamarse una vocación esencial. Yo me puedo definir como psicoterapeuta, sin embargo diría, bueno, en el territorio de mi talento tal vez pueda colaborar naturalmente a, a ayudar a las personas o descubrir un nuevo talento. exactamente, o descubrir un nuevo talento. O descubrir el talento que tal vez estaba como tapado estilos. por ciertas circunstancias de vida, los estilos de vida que llevamos, y cuando irrumpe algo como un diagnóstico de estas características o una crisis en tu vida, de repente algo tiene la posibilidad de despertar de una manera diferente. ¿Y eso cómo se aplica? ¿Cómo lo vas llevando para que la persona pueda, digamos, con una patología, con esclerosis múltiple, lo pueda llevar? Bueno, nosotros trabajamos con metodologías transdisciplinarias. La transdisciplina como método de abordaje implica eh, tener a la persona en el centro del sistema y poder, entre todas las especialidades que trabajan en un equipo, estar particularmente en sintonía con esta escucha de la identidad de una persona. Y dentro de esto, los especialistas que trabajan en un equipo vinculado al tema de rehabilitación, de neurorehabilitación, lo que intentamos hacer es cómo organizar el tratamiento. Este tratamiento tiene etapas y al final, digamos, de nuestra mayor aspiración, el tema es que el paciente vuelque y descubra, si es necesario, esta sintonía natural como para poder transformarlo en un proyecto, ¿no? Un proyecto significativo. Karina, déjame llevarte a este escenario que es muy común del día a día en el consultorio. Una persona entre los 20 y los 35 o 40 años hace un síntoma, después de hacerle la resonancia y evaluarlo clínicamente, recibe el diagnóstico de esclerosis múltiple. Tiene, antes de recibir ese diagnóstico, una proyección, objetivos, metas, una proyección personal, social, familiar, de vida, y en ese momento está recibiendo el diagnóstico.
esa persona debiera resetear sus objetivos, debiera modificar sus objetivos. ¿Cuál es tu recomendación para con eso? Es cierto que uno tiene que entrar en esa persona en particular, pero en general, ¿qué recomendación o qué comentario haces a ese escenario en particular para esa persona que está recibiendo en relación a sus objetivos y metas, por supuesto? Yo diría que trataría de ver cuánto de estos objetivos realmente son objetivos genuinos de vida, porque la verdad es que ninguna persona que esté en circunstancias de atravesar este diagnóstico no necesariamente no tenga que replantearse como cualquiera resetear esos Claro. objetivos. Yo lo primero que te diría es, mira, tendría que ver en qué consisten estos objetivos, si realmente son significativos o no para su vida, porque me gusta entramar el diagnóstico en esta cuestión donde ocupe el lugar que tenga que ocupar. El diagnóstico, a pesar de que plantea dificultades difíciles, valga la redundancia, ¿no? En cuanto a cómo lo llevo por delante en mi vida, no necesariamente es un condicionante definitivo. Ujú. Y por eso digo, bueno, más allá del diagnóstico es cuántos estos objetivos a veces vienen a ser reseteados, pero por la toma de conciencia, no necesariamente por el diagnóstico. Exacto. Ahora, ¿son grupos? ¿Se generan grupos de trabajo o es individual? Es individual y es grupal. En mi perspectiva me gusta trabajarlo con ambas dinámicas, porque los grupos sirven como primeros despertadores. A veces incomodan, porque como todo grupo, siempre tiene el desafío del cuánto me siento poder pertenecer o no, a cómo el otro piensa. Siempre el otro es un desafío en cuanto a, mm, a la incomodidad que me puede llegar a generar cualquier tipo de vínculo. Pero en este tipo de temáticas, para mí los grupos son fundamentales, porque generan una resonancia, generan la posibilidad de que en esta incomodidad vos también descubras nuevas habilidades que probablemente no se experimenta de la misma manera con un espacio solo individual. Karina, muy interesante lo que planteas desde el escenario de ese paciente, decir, tengo estos objetivos, tengo estas metas, un diagnóstico, si realmente son mis objetivos y mis metas, debieran interrumpirlo. Si es lo que yo quiero, tengo que seguir para adelante, esto lo voy a superar. ¿Qué recomendaciones yo te voy a llevar al escenario desde la perspectiva del profesional médico Sí. que está hablando con esa persona al cual está haciendo un diagnóstico como para poder justamente acompañar eso? Así como vemos, siempre lo ponemos en primera persona a la persona con esclerosis múltiple, ¿qué recomendación le haces al profesional médico que está abordando ese escenario del diagnóstico como para justamente poder tomar y ser empático en esa situación que sin dudas puede ser trascendental, sobre todo para las decisiones que vaya a tomar la persona con esclerosis múltiple? Yo planteo siempre la complementariedad entre las disciplinas, entre las especialidades. Esto es fundamental en la medida en que haya un territorio que implica un diagnóstico en complejidad. Entonces, si bien no es un territorio específicamente del médico, lo que sí le diría como psicoterapeuta es que confíe en que cuando una persona tiene objetivos y quiere persistir en estas metas y en estos objetivos, que confíe en que lo va a poder hacer, porque más allá de que el médico está más cerca de ver muchas veces el cuánto las limitaciones van a poder presentarse, incluso desde lo farmacológico, claramente, em, creo que tiene que poder como escuchar y entender que en esta perspectiva las personas siempre trascienden determinado tipo de limitaciones. Y esto no lo digo de una manera como por opinar, sino por validación, ¿no? Nosotros lo que hemos podido comprobar en protocolos, digamos, de investigación y demás, que tenemos algunas publicaciones en este sentido, que las personas con un propósito, con un objetivo claro, más allá de la limitación, pueden cumplirlo y esto aumenta la percepción de su calidad de vida, ¿no? Como de una manera constructiva y positiva. Pero esto vos me lo aseverás que es así, podés, es muy importante lo que estás diciendo. Y realmente Te escucha, dice, bueno, tengo un objetivo para poder cumplir.
Sí, sí, sí. Y vuelvo a lo mismo, no lo digo como una opinión positivista, porque no tiene que ver con pensarlo positivamente. No hago psicología positiva, simplemente defino claramente que las personas, aún en situaciones muy limitantes, hay un espíritu de trascendencia al límite en la medida en que ese objetivo sea genuino, ¿no? Que esté como pertinente a su nivel de identidad. Karina, las personas trascienden a sus limitaciones. Me parece brillante. ¿Dónde te encuentran? En Fundación Alunco, estamos ahí bueno, siguen por Instagram o cualquiera de las redes sociales, Fundación Alunco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a dar cierre al encuentro 8 y a la serie de ciclos. Ha sido un verdadero placer y un honor para mí. Muchas gracias, Jorge. Lo mismo digo, la verdad que, digamos, me causa mucho placer haber obtenido, que tiene que ver con Karina, no es casualidad que Karina hoy esté acá, de un objetivo que nos pusimos y lo hemos logrado. Así que gracias, muchas gracias a quienes por suerte nos pudieron ver, escuchar y por supuesto que el año que viene vamos a estar. Es otro objetivo a tener. Otro objetivo. Muchas gracias, Gracias Jorge. a Muchas usted. gracias a Guillermo. Guillermo es un gran ejecutor de este proyecto. Muchas gracias a Brian, a todos y nos encontramos en el próximo ciclo de encuentros. Recuerden suscribirse, lo que siempre he venido diciendo. Un abrazo a todos y hasta la próxima.